más cálidos. Dale un abrazo a alguien. No te quedes con las ganas de darle un abrazo a alguien. Ándale, ándale. También se vale entre varones. También se vale. Si no me bajo yo a abrazarlos. No se chiven, hombre. No se chiven. Un abrazo, un abrazo. Un abrazo. Miren, allá afuera hay demasiadas malas noticias, ¿verdad? Y luego a veces venimos aquí y escuchamos la voz del enemigo. ¿Qué quiere decir la voz del enemigo? Te dicen algo y de repente dices, eso lo dijo para mí. No. Acuérdense que venimos a recibir una palabra de aliento, ¿sí? O una palabra que te motive para mejorar, que te motive a hacer una, ¿qué dice ahí? Transformación en tu persona para que sea transformada tu familia, para que podamos transformar el valle, ¿sí? Entonces, ¿cuántos están listos el día de hoy para ser transformados? A ver, ¿sí? Algo en tu vida, ¿verdad? Yo no lo sé, pero Dios te va a hablar a través de la palabra. Pero quería reconocer el esfuerzo de los que están estudiando en la TSUT y también reconocer el esfuerzo que hace mi esposa que está al frente de la TSUT. Así que, ¿me puedes pasar la presentación? La TSUT es una universidad de teología de Texas y aquí tenemos el campus McAllen, en donde hemos tenido por algunos años, y es lo que quiero que ustedes conozcan, que vean que desde hace algunos años estamos haciendo esto a través de una universidad que tiene como 30 años en Dallas. Entonces, ¿me pasas la que sigue? Ahí estamos en el 2018, en donde mi esposa ya estaba al frente de la universidad y ahí estaba recibiendo su doctorado en teología en Dallas, en un auditorio muy grande, una iglesia muy grande. Y ahí atrás, miren, estamos mis hijos y yo, ahí estamos de porra de mi esposa en ese día. ¿Sí alcanzan a ver? Ahí estamos de porra, ya hasta atrás, ¿verdad? Y pásame la que sigue. Y entonces aquí vamos a ver cómo, después tantito el volumen, cómo ella recibió su diploma. Eso no lo pudimos pasar ayer que estábamos en la presentación. No se oye el sonido. No, déjalo correr, si no se oye ni modo. Pero bueno, ahí estaba recibiendo su diploma como lo hace cada alumno de la universidad cuando estamos aquí en McAllen. No sé por qué no se oirá el sonido. Lo checamos en la computadora. Ayer no quiso salir casi nada de lo que llevábamos. Ahí está. Ella es Berlanga, porque viene de Cuba, chico. No, viene de Tamaulipas. Y bueno, ahí está recibiendo, pásame la que sigue. Y en esa ocasión eran como 200 los que se estaban graduando junto con mi esposa. Y son tantos que, a ver, le vamos a regalar un libro a la persona que me diga cuál es mi esposa. A ver quién tiene buen ojo. A las dos, ya se fue el libro. Es en la primera línea, ¿la ven? La primera línea. Bueno, ahí no está. Entre la segunda y tercera mujeres que están allí, en la segunda línea, la segunda, ahí está. Pero bueno, lo que quiero decir es que aquí somos una representación de la universidad que está en Dallas, en donde pues en ese año eran 200 y feria. La que sigue. Y bueno, ahí está la porra, la que sigue. Ahí estamos con el Pastor John, que es el director y que muchos de ustedes lo conocen al Pastor John. La que sigue. Ahí está donde recibió su diploma. Otra más. Déjala ahí. Vamos a escuchar esto.
Entonces, es un esfuerzo de lo que ha hecho del trabajo de la licenciada, es un esfuerzo de lo que participaron las personas de esa graduación que se graduaron y de otros lugares. Y yo quisiera, número uno, que les demos un aplauso a todos, ¿sí? Porque es un esfuerzo. Pero mira, ¿por qué invitamos a la gente? No es porque yo sea el pastor de aquí o mi esposa sea la encargada de la universidad, sino que yo he visto que aquí en el Valle hay muchas personas que se dicen que son cristianos, que tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, pero eso no es lo que nos hace ser cristianos. De hecho, dice que algunos son bebés y algunos tienen muchos años y siguen siendo bebés. Luego hay otros que son como jóvenes cristianos, que tienen entusiasmo y todo, pero de repente, como dicen los jóvenes, se agüitan porque no saben todo lo que deberían de saber. Y tenemos los que son maduros, que a veces no importa el tiempo que tengas asistiendo a una congregación, pero que tú aceptas que te disciplinen, tú aceptas una corrección, tu vida ya cambia y ahora tú quieres servir a los demás, que esa es una de las características de un cristiano. Y que en vez de que nosotros digamos cómo deben de ser las cosas, nosotros digamos como los soldados. Un día en un congreso de varones estaba yo allá en Veracruz y puse el ejemplo, que le dije, nosotros como seguidores de Jesús decimos que somos del ejército de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos han dicho? No, yo soy parte del ejército de Dios aquí en la tierra. Y lo decimos. ¿Y sabes qué hace un soldado cuando lo mandan? Obedece. Y entonces traje a un varón y le dije, a ver, ponte a hacer lagartijas, ¿verdad? Y 1, 2, 3, 4, 5, ponte de pie. Y se ponía de pie. Ponte a hacer lagartijas. Y 1, 2, 5, ponte de pie. Y ahora ponte a hacer lagartijas. ¿Y qué hace un soldado? Obedece. Estaba el hombre, ¿verdad? Y a veces nosotros nos vamos así. A veces nosotros nos llevamos 3 lagartijas y te dicen ponte de pie y dices, ay no, yo ya no quiero. Ay no, yo ya no. Mejor eso que lo haga el pastor. No, somos un ejército, estamos aprendiendo. Dice la Biblia que vamos a llegar a la altura del varón perfecto cuando estemos con él. Entonces, mientras tenemos que seguir aprendiendo, nos va a ayudar, nos va a cambiar la vida. Porque a veces tristemente nos damos cuenta que cometemos un error ya cuando estamos pagando consecuencias. Y eso no es la vida del cristiano. Dice que debe de ser, ¿cómo dice? De victoria en victoria. Pero para que tú tengas una victoria, ¿qué tienes que pasar? Una guerra. Entonces, si tú estás en una guerra, hay que orar, hay que pedir consejo, hay que decirle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo cambie con esto en mi vida? ¿Me pasas la que sigue? Buenos días, mis queridos hermanos. En este día quiero ser uno de los que los saluda y los felicita en el nombre del Señor. Este año ha sido un año difícil para muchas personas, para terminar sus estudios, en el trabajo normal de la vida, pero Dios ha estado con nosotros. Esto solamente es el proceso de lo que Dios tiene para el destino que Él te va a llevar. No te canses, no te alejes, sino sigue adelante. Hoy la graduación termina un año, pero ya pronto empieza el próximo. Únete, esfuérzate, ser valiente, que Dios está contigo. Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar solo y Él te va a proveer lo que tú necesitas. Para llegar al ministerio o al destino que Dios tiene para uno, siempre hay un proceso que Dios usa. Y tenemos que estar dispuestos en las buenas y en las malas, siempre darle la gloria a Dios. También quiero felicitar a los doctores Espinosa por el esfuerzo de este año, el trabajo perfecto y excelente que han hecho con los estudiantes y sabemos que cosas lindas Dios tiene para nosotros. Adelante, clase. No se cansen, no se retiren, busquen para el próximo año, seguir el próximo año y poder terminar lo que Dios ha empezado con ustedes.
Que Dios me los bendiga, los queremos mucho. Ustedes son parte de un grupo de 356 estudiantes que se gradúan ahora en junio. Ustedes son parte de esa clase. Los bendecimos en el nombre del Señor. Amén. Entonces, de los que se gradúan están aquí, pueden ponerse de pie. De los que se graduaron en este año, aquí hay 3. ¿Quién más falta? Pues allá no pudieron recibir las palabras del pastor John, por eso se las quise traer aquí. Pueden tomar asiento. ¿Me pasas la que sigue? Y bueno, ahí estaban antes de la entrada al salón donde hicimos todo. Y ahí hay más personas que no son de aquí de la congregación. Pasa la que sigue. Pero vamos a ir pasando, pasa la que sigue. A los que sí son aquí de casa, ahí estuvieron. Ahí estuvieron. Y ese es los que se graduaron en este año. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es capacitar más a los hombres y mujeres que tengan el conocimiento para ir y ayudar a otros, ¿sí? Todos en algún momento tenemos la oportunidad de compartirle con alguien. Tenemos que estar preparados. Que le des lo que Dios ha hecho en tu vida, que le des lo que tú has aprendido aquí, pero también si tú te esfuerzas y te capacitas un poco más, poder ser bendición para muchos más. Así que yo soy muy agradecido por lo que Dios ha hecho en la vida de todos los que aquí han estado en algún momento en los talleres, en la universidad, y vamos a seguir adelante. Tenemos buenas noticias y buenas nuevas que vienen, pero esas me las voy a guardar para otra semana para tomar el lugar a la que va a dar la palabra hoy. Así que, Clara Luz, bienvenida a tu casa. Nada más tienes 3 horas, nada más, ¿eh? Pues buenos días, tardes, ya no sabemos, ¿verdad? Con tanta mala noticia que se oye en las noticias, yo a veces escucho las noticias los entre semana que hago la comida y pongo noticias, digo, ay, ¿quién me tiene viendo y oyendo cosas tan feas que están pasando en el mundo entero? Y digo, no, mejor me voy a las buenas noticias, que es lo que dice Dios. Esas sí son buenas noticias para todos aquellos que amamos al Señor. ¿Cuántos aquí aman al Señor? ¿Cuántos? Estamos aquí por eso, ¿verdad que sí? Estamos aquí porque amamos al Señor y sabemos que hay palabra para cada uno de nosotros, hay una bendición y dice la Escritura que el justo es aquel que cree, aquel que conoce al Señor, aquel que sabe quién es Dios, y dice que el justo vivirá por la fe. O sea que nosotros vivimos porque tenemos fe. Y he titulado el día de hoy, Dios nos está hablando acerca de un tema que le he titulado No culpe a Dios. Mucha gente, incluso yo en otras épocas de mi vida, yo decía, ¿por qué Dios me manda tantos problemas? Yo decía en otras épocas de mi vida, hoy no lo digo, porque ahora sé cuando es algo que viene de Dios y ahora sé cuando es algo que no viene de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque he empezado a estudiar desde hace tiempo la Escritura y no todas las cosas que nos pasan vienen de Dios. Dice la Escritura que las cosas buenas vienen de Dios, son para bendecirnos. Aunque parezcan malas, muchas veces Dios las permite porque vienen para una bendición después, posterior. Pero hace días que me tocó dar la palabra, Dios puso en mi corazón que hablara yo acerca de Elimelech. No sé cuántos estuvieron aquí o que la oyeron. No sé si alguno oyó algo de Elimelech. Un hombre que fue del libro de Ruth. En el primer capítulo del libro de Ruth, ahí le he sacado tanta enseñanza que yo digo, Dios mío, lo he leído ese librito porque son 4 capítulos nada más el libro de Ruth, pero tiene tanta enseñanza, tanta sabiduría, que ahora lo he leído varias veces y ahora esta vez le saqué todavía más.
Y en la ocasión pasada hablamos acerca de Elimelech, que es el esposo, fue el esposo de Noemí. Noemí, que fue la mamá de Kelión y de, ¿cómo se llamó el otro? ¿Recuerda alguien? Los dos hijos que tuvieron ellos dos, Malión y Kelión. Y resulta que se salen de la ciudad donde ellos vivían, que era la ciudad de Belén. Belén se llama Casa de Pan, y se van de esa ciudad a vivir a otra ciudad donde nadie los mandó, pero ellos se fueron porque ellos quisieron y les fue como en la feria por allá. Pero en esta ocasión estaba yo leyendo nuevamente el primer capítulo de Ruth, que les animo a que lo lean porque de veras tiene cosas tremendas. Y podemos ver cómo Noemí fue la esposa de Elimelech. Ella fue una mujer que se llevó a sus hijos, se fue con su esposo, pero nunca menciona la escritura que ellos hayan orado. Ellos conocían y sabían quién era Dios. Por lo que aquí se ve en la escritura, ellos sabían que existía un Dios, sabían quién era Dios, pero ellos no lo honraban como tal. Mucha gente en la vida nos encontramos que conoce de Dios, pero no honra lo que es Dios. No es lo mismo conocer a tu vecina que saber quién es, de dónde viene, quiénes son sus padres, quién es su familia, a qué se dedica. No es lo mismo. Y mucha gente conoce de Dios, pero no conoce a Dios. No es lo mismo que tú hayas leído nada más un poco de la escritura, sino que lo importante es que vivamos en nuestro espíritu las cosas que son del espíritu. Y cuando tú las vives, cuando tú sabes que Jesucristo está habitando dentro tuyo, se nota, se sabe. Una persona, uno inmediatamente cuando habla con una persona, uno sabe, esta persona es una persona que vive en el espíritu. O una persona, uno está hablando con alguien y uno dice, no, esta persona no está viviendo lo que está hablando. O de qué manera vive, porque dice que por nuestros frutos es que nos van a conocer. A ti y a mí nos van a conocer por la manera en cómo tú hablas, cómo te expresas, de qué te quejas, si es que te quejas, porque aquel que vive en Cristo no tiene por qué quejarse, porque tiene lo más grande dentro de él. Tiene el tesoro más grande por el cual vale la pena perderlo todo. Así decía Pablo, y así debemos de decir tú y yo. Tenemos ese tesoro en nuestras manos, dice la escritura, y es el tesoro más grande por lo cual vale la pena perderlo todo en esta vida, porque lo ganamos a él. Y hablando de Noemí, yo estaba viendo, Noemí no dice que ella hubiera hablado con su marido para decirle, no nos vamos de esta ciudad. Dice que hubo una gran hambre en esa ciudad de Belén, de tal manera que ellos huyeron de la hambre. No dice que oraron, no dice que Noemí le haya dicho a su marido, mira, ¿sabes qué? Yo creo que no nos vamos porque vamos a orar, este es el lugar donde Dios nos trajo, aquí debemos permanecer, Dios se va a encargar de nosotros, como se ha encargado siempre, desde que salió el pueblo de Israel, Dios los saca y Dios mismo se encargó de darles de comer. La misma manera a ti y a mí nunca nos ha faltado. Hemos visto cómo Dios nunca nos ha faltado. Y aquí yo veo cómo Noemí nunca se menciona que clamara a Dios, que buscara la provisión de Dios. Nunca lo dice Noemí. Entonces nosotros vemos que ellos nunca oraron ni juntos ni nada. Nada más hubo hambre. ¿Sabes qué? Hay problemas, vámonos de aquí. Y se fueron a un lugar donde viene la destrucción para su familia y para sus vidas. Y eso puede pasarle a cualquiera. Hace tiempo, nosotros tenemos todavía unos amigos que los teníamos en relación de amistad con ellos, y ellos en la ciudad donde ellos vivían, estaban en su congregación, apenas empezaban a conocer de Cristo y estaban creciendo y conociendo de la Escritura, donde a él le ofrecen en otra ciudad lejana de ahí, le ofrecen un trabajo muy bueno, pero jugoso, con un salario ultra triple. Y entonces ellos dijeron que se iban a vivir a aquella ciudad y nos dijeron, nos vamos a ir
a otra ciudad. ¿Pero por qué se van? Y nos dijeron ellos, pues nuestro pastor en nuestra iglesia nos dice que no nos vayamos, pero nos queremos ir porque vamos a ganar allá mucho dinero. Y el pastor les insistía, ellos nos platicaban a nosotros, que les insistía y les decía, no se vayan. Aquí es el lugar donde Dios los trajo, están aprendiendo. Y ellos estaban en esa ciudad y dijeron, no, nos vamos a ir. Y se fueron. Y se fueron hasta el día de hoy. Ellos viven ya en otra ciudad lejana. Y allá les pasaron cosas tremendas. Los dejamos de ver un buen tiempo y después de un buen tiempo hablamos con ellos y nos platicaron las cosas que les han pasado por allá. Y yo le decía a ella, ¿no será que no se debieron de haber salido de aquel lugar? Porque hasta muerte hubo de familiares de ellos y cosas difíciles que les han pasado. Aquel trabajo jugoso se terminó en un año. Ganaron un buen dinero en un año, pero el mismo que se lo acabaron después en el otro año para pagar los biles porque ya no había trabajo. En fin, a veces pasa esto, y esto pasó con Noemí. Esto pasó con Noemí y con Elimelech. Y ellos salieron buscando el sustento, pero se metieron como en la boca del lobo. Elimelech y Noemí. Y muchas veces nosotros hemos pasado cosas a veces que decimos, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Y lo que nos está pasando pensamos que es algo que Dios nos está mandando. Y un ejemplo de esto fuera cuando los israelitas salieron de Egipto, sabiendo ellos que Dios los había librado de la mano de Faraón, cuando Moisés los saca de aquel lugar donde estaban en Egipto, estaban siendo oprimidos, les iba mal, hasta que alguien clamó, Dios oyó su clamor, los saca de Egipto, los lleva por aquella tierra y empiezan ellos a enojarse, empiezan ellos a sacar lo que traían dentro de cada quien. Cada quien saca sus cosas cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Cuando vienen los problemas es cuando sacamos lo que traemos dentro, yo siempre lo digo. En el problema se conoce a la persona. Cuando está el problema, ahí salen chispas, salen gritos, salen palabras que no son las correctas. ¿Por qué? Porque cuando viene la situación adversa es cuando se conoce quién es quién. Cuando viene alguien que no puedes perdonar y te estás enfrente, ahí se ve si está perdonado o no la persona. Ahí se ve si vas a poner la otra mejilla para que te den, o te vas a salir, o vas a gritar, o vas a hacer algo. Y los de Egipto salieron, la gente de Israel salieron, pero a veces hacemos imágenes de Dios, pensamos que Dios es de cierta manera como a mí me lo platicaron. No sé si les platiqué que yo pensaba que Dios era como una imagen que a mí me habían enseñado, creo que por ahí lo platiqué en algún grupo, porque luego no recuerdo, en alguna clase. Cuando yo era niña, mi mamá nos había puesto, había 4 camas porque éramos 4 niñas. Y entonces enfrente nos puso una foto de, no sé de dónde la sacó, era un cuadro de un hombre así con barbas blancas, como un viejito, y había como una tina con 4 niños. Y entonces mi mamá nos decía que así era Dios, y creíamos que ese era Dios, un señor viejito con los niños que éramos supuestamente nosotros en una tina, y que ahí los estaba bañando. Y esa era mi imagen porque eso me habían enseñado. Y el pueblo de Israel, se hacían imágenes como ahorita mucha gente piensa que Dios es de una manera o es de otra. Es que Dios me dijo, y digo, Dios no te puede decir eso. Dios me dijo que me divorciara. ¿Quién te dijo eso? ¿Cómo? Dios no te puede decir esas cosas. La gente inventa, ¿verdad? Y aquí pasó lo mismo con el pueblo de Israel. Cuando ellos salen de Egipto, luego Dios manda a hablar en el monte Sinaí, le manda a hablar a Moisés, y allá se queda Moisés hasta 40 días por allá. Y entonces la gente que estaba acá abajo con Aarón, que era el sacerdote, se desesperan y le dicen a Aarón, ¿sabes qué? Haznos un becerro, porque haznos a alguien, un dios, algo que hagas, porque aquel hombre, Moisés se quedó ahí arriba, está Moisés lejos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y entonces bien obediente va Aarón y les hace el becerro de oro, aquel que tanto se habla en la escritura. Pero ese becerro ellos decían que era Dios. Era el Dios de Israel, o sea, decían, este es el Dios que nos sacó de Egipto, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. El que los sacó de Egipto fue Dios, Jehová o Yahvé.
nunca fueron dioses ni otra cosa, pero ellos se los imaginaban porque ellos creían que así era esto. Entonces nosotros tenemos que saber que Dios no es lo que la gente se imagina. Dios es lo que dice la Escritura, es como nosotros debemos de saber cómo es Dios, pero tenemos que conocerlo. Israel va llegando al monte Sinaí, nada más también para volver a hablar de este asunto. Y ya llevaban un año en el desierto, ya Dios les había dado alimento, ya habían pasado ciertas situaciones, ya habían recibido la ley de Moisés. Y entonces mira lo que pasa en el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12. Dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Y podemos ver cómo después de un año vive Moisés este momento, después de un año de haber salido, y confirma que Dios está con él y le muestra de cómo estuvo con él todo el tiempo. Aunque las cosas a veces no caminan bien, no quiere decir que Dios no está conmigo. Él está siempre con nosotros. Y en el libro de Éxodo, también más adelante, capítulo 19, versículo 2, dice, habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así le dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Me ha impactado esta palabra de este versículo. Fíjate cómo dice, para que la gente se diera cuenta, dice, los tomé sobre alas de águila, como yo los tomé como alas de águila y los he traído a mí. ¿Te fijas qué palabra tan preciosa? Él tiene cuidado de ti y de mí. Él tiene cuidado y tiene cosas buenas para nosotros. Y esto es algo muy fuerte porque lo que está hablando aquí significa que las águilas son extremadamente protectoras. Estuve viendo que las águilas son extremadamente protectoras con sus crías. Las águilas, ellas los protegen y otros cargan a sus crías entre sus patas o en los lomos. Ellas los protegen entre sus alas para que nadie les haga daño. Y sabes que nadie puede tocar sus animalitos porque ellas los traen abrazados dentro de ellas y vuelan tan alto que ninguna otra ave puede alcanzarlos porque van muy alto y ningún otro pájaro vuela más alto que ellos. Y esto significa que Dios se coloca a sí mismo entre ti y el enemigo. Dios es el que va a venir a protegernos. No podemos culpar a Dios de las cosas malas que nos pasan, sino que Él, al contrario, Él, como las águilas, viene a protegerte a ti y viene a protegerte a mí. Y eso es lo que hizo con Israel. Pero Israel no se dio cuenta. El pueblo de Israel hasta el día de hoy no se dio cuenta que el Señor lo ha protegido siempre como las águilas, pero ellos han sido necios, ellos han sido tercos, le han echado la culpa a Dios de todo lo que ha pasado, pero Dios ya no estaba con él. Hay una parte en la escritura que por ahí la platicaban, creo que en otra conferencia por ahí la platicaron acerca de Sansón, y hay una parte en el libro de Jueces que yo te invito a que la subrayes porque es tremenda. En Jueces 16:20 habla de Sansón, que Sansón fue un hombre elegido por Dios para ser un hombre de bendición. Desde que él iba a nacer ya estaba elegido, pero él decidió salirse de la bendición de Dios. Y dice, y él se sentía tan seguro que Dios estaba con él para todas las cosas que hacía, que eran totalmente en contra de la palabra y de la voluntad. Él sentía que Dios le mandaba todas las cosas que pasaban. Y hay una parte ahí en el 16:20 de Jueces donde dice, pero Sansón no se dio cuenta que ya Dios ya no estaba con él. Y eso es algo tremendo que nos puede pasar a todos. El que no nos demos cuenta que el Señor ya no
estaba, dice aquí, ya se había apartado de él. Eso te puede pasar a ti y me puede traer pasando a mí también. Cualquier enemigo que tengas tú, dice la Escritura, que cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, Él a tus enemigos los va a tener en paz, los va a tener fuera de tu alcance. Por eso dice, los he traído sobre mí como alas de águila. Él nos protege de todo mal. Él siempre está con nosotros en bendición. Y nosotros tenemos que saber cómo debemos de saber que Él es el que nos protege. Estaba leyendo acerca de una mujer de China que se vino para acá. Y entonces ella decía en una entrevista que le hicieron que allá en China, en el lugar donde ella vivía, no podían abrir una Biblia ni tenerla, que se juntaban en sótanos, en lugares oscuros, no había ni sillas para sentarse, no había ni luz, tenían unas velitas, unos foquitos pequeños, porque donde las encontraran que estaban leyendo la Biblia o hablando de Cristo, entonces a ellos los metían a la cárcel. Y entonces todo era escondido, todo era, y dice que oraban y veían grandes milagros, veían cómo Dios estaba actuando en la vida de las personas, obraba de una manera impresionante, decía ella. Y se vino para acá, para América. Y dice, aquí es otra cosa, aquí la gente ni ora, ni les gusta orar. Allá escondidos y oramos y vemos aquí la gente que tiene el permiso para orar, para leer, para hablar de Cristo, no lo hacen. Y nosotros allá teníamos que hablar de Cristo, pero de una manera como la secreta, que nadie se diera cuenta. Y orábamos, Señor, dime a quién le voy a hablar de ti. ¿Cómo? Porque donde le habláramos a alguien que era del gobierno, nos iba como en la feria. Entonces nosotros tenemos que ver cómo nosotros tenemos toda la libertad para poder hacerlo. Lo mismo en Corea del Norte. Se reúnen en lugares secretos para poder ellos conocer la palabra, aprenderla, porque es una cosa tremenda lo que viven por aquellos lugares. ¿Por qué? Porque el tesoro, ellos saben que el tesoro más grande, por lo cual vale la pena perderlo todo, es Cristo. Pero a veces eso no se nos ha revelado. Es el tesoro más grande que tú puedes tener en tu vida, el tener a Cristo dentro de ti. Porque cuando lo tienes a Él, entonces tú lo tienes todo. Porque el favor del Señor siempre estará con nosotros. Cuando tú lo tienes, siempre estará con nosotros. Estaba leyendo acerca de un hombre, Peter Marshall. Él vivió al principio del siglo XX. Por ahí él vivió y él era un escocés, un gran hombre de Dios que después de vivir allá en Inglaterra, después se vino para acá, para Estados Unidos, pero era un hombre muy firme en sus convicciones y estaba leyendo sobre de él que él buscaba a Dios con todo su corazón, llenaba en su casa de gente que viniera a aprender de la palabra. Y un día decía él, como la protección de Dios es tan grande, que decía él, es que Dios nunca a mí me ha dejado, nunca voy a hablar de Él, de algo que me haya pasado que sea malo, al contrario. Y decía que en una ocasión llegó de un viaje y tenía que caminar largo tiempo para llegar a su casa, y era un tiempo donde hacía muchísimo frío, había nieve, había niebla, no se veía nada y eran lugares muy llenos de maleza, y que no podía caminar bien, y que era de noche, se le hizo a la madrugada, y que dice que iba caminando, iba para su casa y de pronto oye una voz que le grita y le dice Peter, y que dice que él se detiene y dice, ¿quién me habla? Otra vez dice, volví a oír la voz, dije, alguien me está llamando, y dice que se detuvo ahí, y en eso se detuvo, y entonces dice que se detuvo y puso la mano para sentarse a donde él estaba, y se da cuenta que estaba en la punta de un precipicio donde él tantito que caminara, él se iba y él iba a morir en ese instante. Pero Dios lo detuvo. Nunca supo de quién era la voz, pero él dijo, es la voz de mi Señor. Es la voz de mi Señor que me está llamando para que yo no me caiga a ese precipicio. Dios te alerta para que tú vivas
Dios te alerta en las cosas que tú no sabes, que hay peligros. Y muchas veces hemos oído testimonios por montones, cómo Dios ha alertado a tanta gente para que no les pasen ciertas cosas que te iban a pasar, un accidente, situaciones graves. Ahora, no sé qué día venía yo manejando y normalmente traigo en bajito mi teléfono. Pero fíjense el peligro de un teléfono, pero a veces se nos olvida. Venía yo manejando en una calle muy transitada y resulta que me hablan por teléfono. Oigo el timbre, pero no le bajé el volumen. Me asustó. Se oyó muy fuerte el timbre del teléfono y venía yo pensando yo no sé en qué y de pronto ya iba a chocar. Estuve a punto de que alguien se me atravesó por el teléfono. Dije, lo contesto, ¿qué hago? No supe qué hacer. Es un peligro traer el teléfono con sonido en el carro. Y Dios me libró, no pasó nada, gracias a Dios. Pero dije, Señor, me paré, me hice a un lado porque me asusté. Dije, gracias, Señor, porque no pasó nada. Gracias porque me has librado. Él es bueno, nuestro Señor. La protección y su misericordia siempre están con aquellos que le temen y le conocen. No podemos culpar a Dios de las cosas que nos suceden, que no son buenas. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta que Dios te está protegiendo porque tú y yo hemos decidido que nuestras vidas no van a ser unas vidas cualquiera. Estaba viendo que hace poco tiempo, hace pocos meses, no sé, le dieron un premio al artista Tom Cruise y le preguntaron qué pensaba él de la vida. Y dijo, yo no nací más que para hacer películas. Ese es mi hobby, esa es mi vida y eso es lo que voy a hacer toda mi vida, es lo que me gusta. O sea, qué tristeza, ¿no? Porque eso no te lo vas a llevar. Eso no te lo vas a llevar. Las cosas que hacemos, las cosas que vivimos en esta vida, no nos las vamos a llevar. Nada más hacer películas o el trabajo que tú tienes o lo que yo hago, que a mí me guste mucho, qué bueno que lo haga. Pero no me lo voy a llevar. Lo que sí te vas a llevar es lo eterno, lo que Dios está haciendo dentro de ti y está haciendo a través de ti para que otros más también vengan y conozcan esto que es algo grande. Yo no quiero el día de mañana que digan, ay, mi mamá o esta mujer era una religiosa, nada más hablaba y hablaba. No, yo quiero que digan, mira, esta mujer le habló a tantos que vinieron y se fueron igual con ella allá con el Señor. ¿Verdad? Yo no sé, dentro de 100 años alguien que me recuerde, digo yo, pues a nadie, ¿verdad? Ahorita ni sabemos si hace 100 años alguno otro que importante que hubo, pero que nos recuerden porque nos llevamos a muchas almas junto con nosotros allá con el Señor. Y yo te voy a decir cómo es que Dios va a usar esas alas de protección en tu vida de varias maneras. Número 1, Dios está en control de nuestras vidas. Eso lo platicamos también en el libro de los Hechos, capítulo 23, cómo a Pablo viene su sobrino y lo alerta de que lo querían matar a Pablo. O sea, Dios no va a permitir que tú te vayas de esta tierra. No va a permitir que te vayas sin que sea el tiempo en que te tengas que ir. Hay veces dicen, no, yo no quiero ir a tal ciudad porque ahí matan a la gente, ¿verdad? Alguien cerquita de por aquí. Y yo digo, nadie te va a llevar si no es el tiempo que Dios tiene preparado para que te vayas. Con una cáscara de plátano aquí afuera, a lo mejor yo me voy, yo no sé, pero no sabemos, o sea, nunca podemos decir, me va a pasar algo. El Señor con sus alas cubre. Mira, Pablo, el sobrino fue y lo alertó y no lo mataron. Esto está en Hechos 23, también lo comentamos hace poco, pero cómo Dios le preservó la vida a Pablo porque no era el tiempo de irse. Y después de esto, Pablo vivió 8 años más. Después de este incidente del libro de los Hechos 23. ¿Y sabes qué hizo Pablo en esos 8 años que le faltaban por vivir? Pablo escribe la carta a los Efesios, fíjate, estuve viendo todo esto. Filipenses, Colosenses, Filemón, primera y segunda de Timoteo, escribió Tito. O sea, hizo muchísimas cosas en esos 8 años. Escribió 7 libros de la Biblia que hasta el día de hoy nos bendicen grandemente a nuestras vidas. Entonces Pablo no se podía ir, ya lo querían matar, ya lo iban a matar, estaban haciendo todo para matarlo. Ni tú tampoco te puedes ir porque no ha terminado el Señor su obra ni con usted
ni conmigo. Así es que nos vamos a ir cuando Él diga. Cuando Él diga, nos vamos a ir. Número 2, la voz de Dios es lo que va a usar también Dios para protegernos en nuestras vidas. Y aun cuando no lo sabemos, Él está cuidando de nosotros. Mira lo que dice el libro de Job 37:4. Dice, después de ella brama el sonido y truena Él con su voz majestuosa. Truena Él con su voz majestuosa. Dice la Escritura que es trueno su voz. Es trueno su voz. Así es que Dios habla de distintas maneras y hace temblar los desiertos y nuestras vidas para que tu vida y la mía nunca se queden así. También Dios usa a los ángeles para protegerte tu vida. En el Salmo 103:20 dice, y en muchas partes, pero yo nada más saqué un poquito, ellos son listos para ser mandados. Dice la Escritura que los ángeles son mensajeros de Dios. Y dice, bendecida el Señor en el Salmo 103, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecuta su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Fíjate nada más. Y en el libro de Éxodo 14:19 también habla del ángel. Mira cómo dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos con los otros, los enemigos. Nunca se acercaron porque Dios nunca lo permitió. Fíjate nada más esto. Nunca se acercaron. Él trae la protección porque Él sabe que para tu vida, aún que vives aquí en esta tierra, Él te protege hasta el día que te vayas. Nosotros tenemos que orar por nuestros hijos para que Dios les proteja todas las cosas que viven, que proteja número 1 lo que traen dentro. Yo siempre digo a tus hijos, no te preocupes por sus amistades y las cosas que pasan afuera. Ocúpate de lo que tus hijos traen dentro. Lo que traemos dentro, eso es, dice la Escritura, lo que contamina al hombre. Tenemos que cuidar qué es lo que ven nuestros hijos, qué es lo que hacen nuestros hijos, y podemos ver que eso es lo que contamina la vida de una persona. Las oraciones de los justos también son importantes y son a nuestro favor. Aquí lo podemos ver nosotros en la Escritura. Muchísimas veces podemos ver cómo Dios, cuando alguien está orando por nosotros, Dios hace las cosas. La oración del justo, dice la Escritura, puede mucho. Y dice, no temas ni desmayes, porque el Señor estará contigo a donde quiera que tú vayas. La protección de Dios es poderosa. ¿Alguien puede venir al piano? La protección de Dios es poderosa. Nunca te va a dejar. El Señor, cuando tú vives de acuerdo a su palabra, tú y yo no podemos culparlo de nada. Por el contrario, nosotros sabemos de qué es capaz nuestro Señor. Nosotros sabemos que cuando vivimos conforme su palabra, sabemos que Él está con nosotros. Y te voy a decir algo del Salmo 91, que es un salmo precioso que la mayoría se lo sabe. Es un salmo que cada vez que lo leo me agrada tanto. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no puedo culpar a Dios de lo que me pasa, porque yo habito al abrigo del Altísimo. Habitar quiere decir que vives, no que visitas. No dice el que visita, dice el que habita. Y si el que te habita es el Señor Jesús, déjame decirte que entonces vas a morar, vas a vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y dice, diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien yo voy a confiar. Él te librará del brazo del cazador. Hay muchos cazadores por acá.
Los que vivimos aquí en el valle sabemos que hay muchos cazadores por acá, pero también sabemos que Él nos librará de todo. Dice, y de la peste destructora. Ya vieron que anda por ahí otra peste. Varias pestes nos están molestando por ahí, ¿verdad? Dice que Él nos va a librar de toda peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Otra vez como el águila. ¿Te fijas qué precioso es nuestro Señor? Las cosas buenas vienen de Dios. Las cosas malas no vienen del Señor. Dice, con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estarás seguro. Fíjate nada más. Debajo de sus alas como el águila, escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esa es nuestra confianza, y eso es lo que nos tiene Dios para nosotros en esta vida. Yo siempre les digo, no importa que comas tofu, no importa que te tengas los suplementos más elegantes y más orgánicos de la tierra, no importa que vayas al gym todos los días, que tengas la alimentación más sana, saludable y hermosa, seas feliz y no te estreses en la vida, quizá vas a durar 10 años más, 15, 20, a lo mejor vas a llegar a los 120 y qué bueno. Pero la vida eterna es otra cosa. Lo orgánico de Dios es su palabra. Y eso es lo que Dios quiere. Que tú y yo sepamos que Él es más importante que cualquier otra cosa. Él es el tesoro. Él es el tesoro más grande por el cual vale la pena perderlo todo. Yo te invito a que te pongas de pie. No culpes a Dios de nada, de lo que te pasa. Porque cuando estamos con Él tenemos todo. Dice la Escritura que Él es todo. Él es todo para nosotros. Y si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Yo quiero vivir para siempre, para toda la eternidad. Y sé que tú también. Así es que vamos a decirle, Señor, gracias. Gracias, Padre. Porque ahora, Señor, no te echaremos la culpa de nuestras desgracias, porque nosotros a veces nos hemos apartado, pero tú tienes la protección divina para nuestras almas en todo momento. Siempre estás cuidándonos, estás pendiente, aunque a veces nos salimos de tu camino. Pero tú eres la vida, Señor. Tú eres la vida. Y sin ti no tenemos vida, Padre. Te damos muchas gracias esta tarde, sabiendo que estás con nosotros. Y como el águila, Señor, que cubre a aquellos hijitos, así nos cubres a nosotros. Nada nos pasará, Señor, si tú así no lo deseas. Y nos iremos contigo y de la forma en que tú lo decidas, Padre, porque estamos aquí para reflejar tu gloria, para darte a conocer a otros que tanto, Señor, necesitan también de ti igual que nosotros. Te damos gracias porque somos ovejas de tu rebaño y tuyos somos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.